Jaime Tamayo, investigador académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. ¿Qué tan cercano o lejano es esta radiografía que hemos hecho de Erdogan? A ver, yo creo que en primer lugar estamos frente a una personaje, yo desde mi punto de vista es la segunda personaje más importante de la historia contemporánea de Turquía después de Kemal Atatürk. Eso es algo clarísimo. Yo creo que como cualquier líder carismático, hay que reconocer que estamos frente a un líder carismático que después de 40, 50 años de una influencia militar desde el 23 hasta los 90, llegó Erdogan, gobernó Estambul, y hay que reconocer que a partir del 2002 Turquía estaba dentro de los 40 países económicamente a nivel internacional, llegó hasta los 16, hasta el quinto dentro del G20, el ingreso de los turcos aumentó más de 30 veces. Algo también es muy importante, Turquía con Erdogan empezó a tener como fortalecer su posicionamiento estratégico, donde él logró decir ese mensaje al occidente: tú quieres comunicar con el oriente, conmigo, yo soy el puente, digamos. Exactamente, sí. Ese es el punto. Y algo también es muy importante, y hay que reconocerlo, que fui también 4 veces electo democráticamente, porque tiene algunos créditos y sobre todo el avance social, el avance económico. Pero por otro lado también tiene a veces como lo que yo llamo como a las partes críticas y sobre todo como un poquito como llevar el Estado turco un poquito a la islamización, claro, por un lado. Por otro lado, inició un proceso de paz con los kurdos, después ese proceso de paz no funcionó y empezó otra vez la guerra. También esa parte, también lo que dicen algunas inteligencias occidentales, que él por un tiempo como no apoyó, desde mi punto de vista no apoyó a Daesh, lo que es ISIS, sino facilitó como el flujo puede ser de arma o de una forma cerró los ojos, digamos. Exactamente, pero hay que también reconocer que estamos en una zona del Medio Oriente tan compleja, una guerra civil, un caos en Irak desde el 2003 hasta ahora, una guerra civil en más de 14 países involucrados en Siria. Tenemos también un país rodeado por potencias, ahí está Irán. Entonces, por eso también, como esa política con Ahmad Davutoğlu, que era el primer ministro, usaba una estrategia que se llama zero problem, cero problema. No queremos tener ningún problema con los vecinos, fracasó, y de repente, en 2016, Turquía no tiene amigos. Entonces ahí todos son enemigos, todos relaciones tensas, y ahí de una forma Erdogan decidió un cambio radical en sus políticas exteriores con Rusia y Israel. Eso también, Jaime Tamayo, sí, lo consintió Europa, porque decía, pues mejor que los problemas los paren los turcos, ¿no? Bueno, son varias cuestiones. Una, Turquía es la segunda potencia militar, prácticamente, en términos del ejército, de la OTAN, ¿sí? Claro. Ha sido el instrumento desde la Guerra Fría más beligerante, digamos, en la amenaza en su momento contra la Unión Soviética y, bueno, en algún momento contra algunos otros de los países, en este caso, por ejemplo, con Irán, claro, en su momento, o países que la OTAN y particularmente Estados Unidos pues ve con mucha, como enemigos, ¿no?, de alguna manera. Erdogan, además, efectivamente tiene una serie de políticas que le permitieron generar un apoyo social importante, pero es un personaje que divide Turquía, o sea, es un personaje que es o apoyado y efectivamente querido por un sector y odiado y repudiado por otro. Esto, ¿por qué? Entre otras cosas porque él está tratando de recuperar, se le señala incluso vinculado a los hermanos musulmanes, se está tratando de recuperar el Islam como una forma de expresión política, y habría que ver hasta dónde, en el fondo, hay quienes lo acusan de estar planteándose la otomanización de Turquía nuevamente, es decir, reconstruir la gran Turquía y extenderse, el Imperio Otomano, que existía hasta antes de la Primera Guerra Mundial, que había tenido un proceso de expansión muy amplio, que después tuvo una crisis y que, bueno, terminó disolviéndose como varios de los imperios después de la Primera Guerra Mundial. Solo el ¿no? contexto para decirle a la gente, sí, Jaime, que Turquía es un Estado no confesional, diferencia de lo que bueno, sucede en el mundo mundo árabe, a lo que iba. Que es un tema clave. Eso es a lo que iba. Turquía, cuando surge ya como Turquía, viene un movimiento
un movimiento que se ha comparado mucho con la Revolución Mexicana, por cierto, Cierto, tiene su relación. que de alguna manera implicó la laicización de Turquía, o de este espacio que antes era el Imperio Otomano, digamos, o el centro del Imperio Otomano, eliminó primero la imbricación que había con el califato. Bueno, el califa era a la vez la autoridad política y religiosa, y después modificó toda la estructura cultural y social vinculada con este modelo islámico. ¿Cómo? Por ejemplo, se establecieron hasta cambios en la escritura, ¿sí? Se cambió del árabe a la escritura latina, se prohibieron una serie de prácticas desde el velo hasta expresiones religiosas más, digamos, populares, pero que de alguna manera permitían o reproducían este peso de la religión, y se generó también un intento de culturización occidental que además llevó a identificarse, por ejemplo, durante la Guerra Fría, pues claramente con la OTAN, independientemente de los momentos en que el ejército estuvo en el poder o no. Hay 4 golpes de Estado anteriores en Turquía, y en ese sentido el ejército siempre ha estado al final aliado con la OTAN o con Occidente en el caso de esta situación. Entonces, tenemos estos elementos. Luego tenemos, efectivamente, no es una forma violenta o extrema de islamización, es una manera gradual, pero finalmente va a lo mismo, a la imposición de las reglas religiosas islámicas hacia el Estado turco en el mediano o largo plazo. Esa es la idea que parece estar detrás de Erdogan, perdón. Y finalmente hay que decir que sí se le ha señalado vínculos con Daesh o el Estado Islámico, como lo conocemos más bien aquí, y que están documentados de varias maneras. Una, hay fotografías de su hijo con algunos empresarios que son de los que transportaban el petróleo que el Estado Islámico hacía llegar a Siria y de ahí hasta Bulgaria. ¿Sí? Hay el caso del avión ruso que fue derribado y que precisamente modificó la relación que había con Rusia, que parecía irse consolidando, y que, bueno, después volvió a cambiar ahora, porque además Erdogan cambia muy fácil de aliados. Era aliado de al-Bashar en Siria, De Bashar al-Assad, sí. de Bashar al-Assad, perdón, y llegaron a vacacionar juntos, y están las fotos, ¿no? Y de repente se convierte en el gran enemigo y el protector de una serie de grupos y del propio Estado Islámico. Entonces, ahora pareciera que rompió con el Estado Islámico hace poco por presiones de la OTAN. Sí. Cuando él estaba atacando supuestamente al Estado Islámico, atacaba a los kurdos básicamente, tanto en Siria como obviamente en Turquía. En Turquía tiene devastada la zona de los kurdos. Y bueno, ahora sí parece ser que se involucró en la lucha con el Estado Islámico, ¿no? Vamos a ir al corte y volvemos con Al-Hassan ya para hablar del golpe de Estado en específico, ¿no? Efectivamente, con eso regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Al-Hassan, nos quedamos contigo con el tema del golpe de Estado en particular. ¿Quiénes fueron los que gestaron este fallido golpe de Estado? Muy bien, en primer lugar hay que reconocer que es un golpe de Estado clásico de la Guerra Fría. Claro. Donde tú, para que controlas un país, tú llegas, controlas la estación de radio o la televisión, haces tu primera declaración. Número 2, tú vas a las ciudades más grandes, controlas los puentes y entras y llevas a los armas, los tanques ahí, y ya de una forma así ya es el Estado es bajo el control. Salió en el Times un título muy importante diciendo una llamada de FaceTime terminó con el golpe de Estado, donde Erdogan, a través de su avión, ahí estaba con el CNN, llamó a la gente, salen a las calles para proteger la democracia. Entonces, yo creo que, en primer lugar, esos tipos de golpe de Estados en ese momento ya no van a funcionar. Yo creo que sí funcionó hace 3 años con Sisi,
es un golpe militar en Egipto, terminaron con la hermandad musulmana, que de una forma eran elecciones democráticas, sí funcionó. Pero en el caso de Turquía no va a funcionar por diferentes razones. Número uno, hay que reconocer que el pueblo turco empezó a tener las frutas o los frutos de la democracia. Claro. El pueblo turco como ya 5 golpes, exactamente, un 5 golpes de Estado no quiere más, y sobre todo cuando la economía es algo fundamental. Y algo también en ese contexto es muy importante, también el pueblo turco está más vinculado con el mundo. Y algo, podemos hablar más, lo que es el crédito, la base que tiene Erdogan, donde él confiaba en su gente para que salga a las calles, y ellos tal cual, ellos bloquearon a los golpistas. Bloquearon a los golpistas en el aeropuerto de Kemal Atatürk en Estambul, los puentes entre Estambul de Asia, Estambul de Occidente, en Ankara, el mismo pueblo bloquearon a los golpistas. Y algo también aquí, eso es muy importante, el mismo ejército, una gran tendencia del ejército, no quieren involucrar en la vida política de Turquía. Podemos hablar, la cabeza de ese golpe de Estado son casi como 250 generales, entre la inteligencia militar, el ejército, las fuerzas aéreas. También hay algunos como jueces que están involucrados, pero ahora viene la otra parte. Hay dos historias. Una historia donde Erdogan encontró el momento perfecto para enviar esas cuentas con un amigo y ahora ese enemigo se llama Fethullah Gülen, lo que creó el movimiento Hizmet, significa el servicio. Por cierto, aquí en Turquía, en México, ya tienen aquí en México, en el DF desde hace 12 años, aquí en Guadalajara desde hace 1 año, trabajan en tema de educación. El movimiento Hizmet significa el servicio, su primer sector es la educación. Hay que reconocer, Fethullah Gülen y Erdogan hasta el 2013 eran aliados, trabajaban juntos, porque uno pertenece al Islam político, lo que es Erdogan, el otro pertenece al Islam social, lo que es el movimiento Hizmet, lo que es de Fethullah Gülen, el Islam social, lo que es más trabajar en la educación. Entonces, a partir del 2013 hubo un escándalo entre Hizmet y Erdogan, entonces empezó una guerra fría entre los dos. Hay que reconocer que el movimiento Hizmet o de Fethullah Gülen tiene más de 7.000 escuelas privadas en Turquía. Está en más de 130 países. Y por eso empezaron a llamar, se llama Deep State o el Estado paralelo. Lo que es, hay un Estado turco, pero adentro hay otro Estado. Entonces para Erdogan fue el momento perfecto. Pues ya es el momento para empezar a hacer una limpieza. Y justo hoy declaró el estado de emergencia, 3 meses, entre 3 días hasta ahora ya son más de 22.000 personas suspendidos de sus trabajos en la educación, en la justicia y también en el ejército. Entonces ahí es como la presión o es la postura del gobierno. Ahora vamos a la postura del movimiento Hizmet y de una forma hacemos las conspiracistas o la postura de conspiración, diciendo que es un show, todo fue un show organizado, preparado por Erdogan para encontrar el momento y la excusa para hacer esa limpieza. Entonces, alguien dice que es una obra, fue organizada, y sobre todo los de Hizmet, que por el gobierno turco, para que él encuentre la excusa para que de una forma pueda limpiar ese país. Las dos posturas, desde mi punto de vista, son válidas. Llevamos solamente algunos días del golpe, falta mucho. Cada día sale el reporte de la inteligencia, nos falta la inteligencia americana. Hay que reconocer que los americanos estaban muy involucrados en ese golpe, es algo fundamental. Y es algo también, podemos entender que Turquía en ese momento no puede caber para dos, el movimiento Hizmet o Erdogan. Y parece que toda esa tendencia, todos esos acontecimientos están a favor fortaleciendo a Erdogan. Absolutamente. Pero nada más mencionar también que además de esta limpieza de la que se ha hablado, también se ha dicho que se aprovechó el momento para volver a debatir el tema de la instauración de la pena de muerte, ¿no? Exactamente. Aquí solamente, Belén, es muy importante. Entrar a la Unión Europea ya es algo muy atrás de Erdogan, ya no se ha interesado. Sí, era la cosa para que, si tú no quitas esto, no, Erdogan ya no se ha interesado en entrar, Erdogan ya tiene otros planes. Hasta hay que reconocer, Erdogan empezó a hacer una gira estratégica en sus políticas regionales con Turquía, con Israel y con Rusia, y hay que reconocer, la Casa Blanca y Ankara están en los peores momentos. Claro. La desconfianza es máxima y sobre todo cuando la CIA está apoyando a los kurdos en Siria para declarar una federación, un Estado, y los mismos kurdos son los enemigos del Estado. Claro. Jaime. Bien. Bueno, creo que
es claro que independientemente de que el golpe de Estado sí tiene una cierta base, no es el primer intento, ya había habido un intento anterior, hay militares que habían sido procesados, estaban en la cárcel. En el ejército hay un sector muy importante laico, el que había sido ya bastante hecho a un lado, y precisamente aliado o exaliado de Erdogan había jugado un papel muy importante de penetración en el ejército y en otros espacios, por eso se habla de esto del Estado paralelo, efectivamente, y sobre todo el Poder Judicial y la policía. Pero Erdogan tenía, y parece que tiene, bastante control sobre la policía política, Sí. lo que algunos Aparato de la inteligencia, inteligencia, el aparato de inteligencia. Tanto así que, por ejemplo, cuando se dio a conocer por periodistas que estaban siendo enviadas armas a los terroristas en Siria, a yihadistas, bueno, y fueron encarcelados precisamente por Erdogan, y era el aparato de inteligencia el que hacía el traslado de estas armas, no el ejército, ¿sí? Bueno, el golpe de Estado, digamos, en ese sentido, tiene ciertas bases. El documento que dieron a conocer habla de recuperar los derechos humanos, que sí están siendo muy vapuleados, los bombardeos simplemente sobre la población kurda, el rompimiento del acuerdo de manera unilateral, porque además fue Erdogan el que rompió prácticamente estos acuerdos que estaban llevando en las pláticas con los líderes del Partido del Trabajo kurdo, para finiquitar la guerra y darles algún espacio importante de autonomía. Todo esto, bueno, pues también generó una serie de elementos de malestar. Sin embargo, el otro elemento es que hasta dónde todo esto fue impulsado, promovido o permitido para lo que Erdogan dijo prácticamente el día del golpe de Estado. Sí. Esta es una bendición de Dios. Claro. ¿Y cuál es la bendición de Dios? La que le permite meter a la cárcel a 6,000 militares, destituir 103 generales. Fíjate, en México tuvimos una rebelión militar, que se rebelaron 2/3 partes del ejército, que Obregón derrotó y que costó mucha sangre. Y fueron 103 militares los que se descabezaron en la cárcel, muertos o exiliados, etc. Acá, en un día, prácticamente lleva a la cárcel a 103 militares, descabeza buena parte del ejército, acaba con el sector que él consideraba no afín del Poder Judicial, una lista que estaba preparada, que la Unión Europea, más allá de quienes puedan ser conspiracionistas, etcétera, la Unión Europea ha protestado porque esa lista ya existía y estaba preparado el terreno para encarcelar a estos personajes. Y en el caso perfecto. Pues sí, entonces se meten en la cárcel fiscales, se meten en la cárcel jueces, obviamente pues varios de los líderes militares, se tortura, por supuesto, se ve la fotografía de cuando sale y habla de esto el jefe, el que había sido jefe de Estado Mayor. Bueno, hay 14 buques, se dice, por lo menos ayer, en el mar, que se retiraron de Turquía armados porque, bueno, pues tienen temor, digamos, no se atreven ni siquiera a rendirse, ¿sí? Es decir, pareciera que hay una represión muy violenta y la búsqueda de un apoyo social para la pena de muerte de manera retroactiva, ¿no? Obviamente esto, pues sí, cancela cualquier vuelta a la Unión Europea. Ya había habido un reacercamiento, un intento de reacercamiento con Rusia, entonces va a volver a voltear, digamos, hacia otro espacio. Vuelta, ¿no? Claro. Alguna vez tuvo interés de penetrar mucho en Asia Central, no le funcionó en las repúblicas soviéticas, pero bueno, seguramente va a voltear otra vez la vista hacia esta zona, ¿no? Bueno, bienvenidos a los golpes de Estado en Medio Oriente. Es el Medio Oriente, compañero. Es otro contexto. Sí. Estamos